Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional, pero no quedarnos ahí, sino que a través del diálogo encontrar, buscar y obtener las mejores soluciones al país. El diálogo es importante, consensuar, hablar y poder tener la hermandad que en este momento necesitamos los hondureños. No podemos seguir divididos, no podemos seguir rompiendo las relaciones entre familiares y entre nosotros como sociedad por colores políticos. Ese es un problema que causará mayor retraso en el país y pondrá una barrera para generar el desarrollo que todos los seres humanos que habitamos esta hermosa tierra llamada Honduras necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Así que exijámosle a nuestros políticos que dejen ya de jorobar nuestro país, de dañar nuestro país buscando divisiones y dañar la economía de los hogares, por supuesto, a través del daño en la economía de las empresas y, por supuesto, de los que envían sus remesas desde Estados Unidos. Así que eso es importante entenderlo, la unidad. Y estamos hoy con un invitado de lujo, y les digo de lujo porque la experiencia que ha tenido en el transcurso de su vida nos da la oportunidad de entender y de decirles a aquellos que se han dedicado completamente su vida a la parte política, pasar de una institución administrando otra o en un puesto de elección popular y después a otro toda su vida. Pues un hombre de la experiencia que traemos el día de hoy para que nos oriente a los hondureños y hondureñas realmente si es adecuado continuar con los mismos para obtener los mismos resultados. Tenemos invitado al ingeniero Denis Gómez. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Doctor, buena tarde a usted y a toda la audiencia, y entiendo que por los diferentes usos horarios, algunos estarán de mañana, otros de tarde y otros de noche. Y bueno, como dice el sugestivo nombre que tiene el programa, Unidos en Diálogo, una necesidad que el país tiene, le acompaño en esa introducción, y que los holandeses en una organización que tienen aquí en el país, en la ciudad, Tegucigalpa, establecen de que en realidad el diálogo es la base de la democracia. Y nosotros pues todavía no estamos acostumbrados a dialogar. Lo que ha sucedido en el país por años, un bicentenario, 3 años, los meses, semanas, días, horas, minutos y segundos, es más una negociación que un diálogo, pero hay que seguir poniendo las puntuaciones sobre las IES. ¿Dónde nació usted? Yo soy de Tegucigalpa. En el barrio La Ronda, mis padres tenían ubicado su domicilio y nací en el Seguro Social en 1965. ¿Y luego dónde estudió? Bueno, mire, yo estudié en el Jardín de Niños Nacional, que todavía existe. Ahí estudié yo también. Luego estuve en la República Oriental del Uruguay cuando estaba allá por la antigua Casa Presidencial. Posteriormente fui al Instituto Ibueras, luego fui al Instituto Evangélico Virginia Sapp. Luego tuve una oportunidad para ir a Catacamas Olancho, a la Escuela Nacional de Agricultura. Y regresé 10 años después para terminar mi ingeniería. Y luego pues habían estudios de posgrado en administración en la UNA. Y hace 2 años atrás terminé una segunda maestría. Qué bien. ¿Y cómo se introduce usted en el mundo político? Bueno, mire, yo terminando los estudios de posgrado en la UNA, en administración de empresas con orientación en finanzas, recibí una invitación de una hermana en la fe. Primero habló con mi esposa, después hablaron conmigo. Entonces, pero como mi esposa estaba ya sabida y tenía el visto bueno, ¿por qué?
porque yo venía de un proceso de estudio de 2 años y eso me implicaba tomar mis cursos de 6 de la tarde a 9 de la noche y hacer las tareas que nos pedían para el siguiente día. Y obviamente ese era un tiempo donde había competencia en el tema de atender la familia. Sin embargo, siempre supimos llevar el tema, los 3 hijos que tenemos con mi esposa y ella, y pues solo le comenté, pero en realidad ella tenía avanzado toda la negociación, ¿verdad? Eso está similar cuando dice uno que uno tiene la última palabra en casa. Y la última palabra es sí, mi amor, como usted diga. Entonces, ingresé fui el suplente de una diputada que logró ser electa por el Pino Socialdemócrata, ya murió. Y ahí pues fui un suplente que tuvo una función como propietario, pero siempre recibí mi salario como suplente, ¿verdad? Después salgo al Consejo Nacional, al Tribunal Supremo Electoral, perdón, como magistrado suplente. Antes solo había uno en ese momento. Y ahí pues ya con todo el tema de la autoinducción administrativa, pues tenía que luchar contra esos estigmas que las minorías en democracias lábiles como la nuestra tienen, ¿verdad? Y es que pues hay un poco, no un poco, hay exclusión. Pero yo supe cómo tenía que llevar la bandera, en el sentido de que cuando me incluían yo participaba y cuando me excluían yo buscaba en qué me entretenía, qué hacía. Lo cierto, doctor, es que en el camino yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Reitero, con un proceso de autoinducción, porque ya tenía yo todas las herramientas académicas para poder hacer mi autoinducción. Y de hecho, como dice Sor Juana Inés de la Cruz, y todavía es vigente para mí, yo estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Y en ese proceso, reitero, mientras me tocaba pelear porque me escucharan, pues yo seguía aprendiendo y sigo aprendiendo. Y en relación a esa experiencia que usted prácticamente tuvo en el anterior Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se manejaban realmente los procesos electorales en el país en relación a la problemática que siempre ha surgido en el país, que siempre están los mismos? Bueno, mire, el tema de elecciones y el tema por el cual la función constitucional electoral, de las cuales ahora se llama Consejo Nacional Electoral, primero es una función técnica, ¿verdad? Politizada, sí, politizada porque desde que los ahora consejeros, pero antes también magistrados, son electos por el Congreso Nacional de la República, no le podemos pedir al Congreso Nacional de la República que no sea político, ¿verdad? Entonces, pero una cosa es que usted ocupe 86 votos para estar sentado en esa posición. La otra cosa es que usted les deba fidelidad absoluta. Y eso es lo que a veces lo que no se puede contrastar de la mejor manera. Entonces, porque siempre la parte política trata de estar incidiendo en el tema técnico electoral. En el caso particular mío, yo fui diputado suplente por el Pino Socialdemócrata. Y en la etapa del 19 al 2021 fungí como director ejecutivo o secretario ejecutivo del partido. Y pues lo que yo sí logré fue un poco desmarcarme, no del Pino, ¿verdad? Porque el Pino fue muy respetuoso, de verdad, pero sí de la influencia que podían ejercer otros partidos centenarios. Y ahora pues hay un partido mutado de uno de los centenarios. Y como estamos hablando de genética, usted se sonríe porque sabe de qué estoy hablando. Y en ese sentido, pues el problema es que lo que debe primar técnicamente, lamentablemente en ocasiones el Congreso Nacional es el que interviene, o las directivas o los que presiden, o en otras condiciones dicen algunos los dueños, ¿verdad? Entre comillas,
de los partidos políticos. Y ahí es donde tal vez empiezan a, como dicen los forenses, doctor, a contaminar la escena del crimen, ¿verdad? Porque ya entran terceros, pero que de alguna u otra manera, creo yo, siempre hay que mantener el tema de que lo técnico debe ser técnico. Y en este caso, en elecciones tanto primarias como en generales, los organismos que salen más golpeados en este asunto no son los partidos políticos, son el Consejo Nacional Electoral, Unidad de Política Limpia, como en este momento está pasando, eventualmente Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí, pues el RNP, que también es parte de la función electoral y que no escapa tampoco a la influencia política electoral, considerando que los 86 votos de ese Congreso Nacional son los que elige a los 3 propietarios y eventualmente aquellos que son suplentes donde existen los suplentes. ¿Qué ventajas tendremos en este momento con las personas que fueron electas en su momento y que ahora están manejando estas instituciones en relación a lo que se ha visto que han estado manejando en estas últimas semanas para el proceso electoral primario? En relación a que, incluso hay un nuevo componente que se mete con la digitalización en el proceso electoral. ¿Cómo se visualiza esta situación con las personas que están manejando y con la tecnología que están introduciendo? Se lo voy a plantear primero desde la parte técnica. Elecciones primarias y generales. Las elecciones tienen indicadores internacionales con los que se miden las elecciones. Hay 4 grandes componentes que tienen que ver con cómo es la competencia. La competencia es justa, la competencia es libre, pero no de partido, ¿verdad? Sino que libre en el sentido de la acción. La competencia tiene restricciones o no tiene restricciones. ¿Cómo es el tema de la participación pública, del derecho que se tiene que respetar a la movilización, del derecho a la opinión pública? Y también hay 11 subindicadores, si le queremos llamar de esa manera, que se tienen que evaluar en la etapa preelectoral. Hoy, doctor, estamos en la etapa preelectoral todavía. ¿Cuándo termina la etapa preelectoral? El día de la elección, el 9 de marzo. Ahí, a partir de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, empieza la etapa electoral. ¿Cuándo termina? Terminará a las 4, 5, 6 de la tarde. Cuando el Consejo diga, se termina, se cierran los centros de votación. ¿Y cuándo inicia la etapa postelectoral? Inicia inmediatamente cuando se empiezan a contar los votos. Y termina hasta que hay una declaratoria, que debe ser justamente en el mes de abril, un mes después de la elección. Entonces, hay esos 11 indicadores, le voy a mencionar 4. El indicador de la capacidad que tienen los entes electorales para manejar la elección. Y ahí entra la función de los 3 consejeros que están ahí. Pero no voy a entrar todavía a las... Me quedo siempre en lo técnico. La siguiente de 11 es cómo es el proceso de votación. ¿Se respeta el voto que es libre, directo, secreto? Y que además no puede ser diferido a absolutamente nadie más. ¿Cómo se cuentan los votos? Después de las 5 de la tarde. Y aprovecho su espacio para hacerle a la ciudadanía el recordatorio. Al momento del conteo de los votos, el conteo es público, de acuerdo a la norma. Los partidos políticos siempre tratan de sacar a la gente, a sacar a los observadores nacionales e internacionales, pero el conteo es público. O sea que si yo estoy ahí, no me pueden sacar porque quiero ver cómo están contando. De hecho, lo pueden sacar, pero no lo deben sacar, y ya le explico por qué. Usted y yo, y la gente que hoy nos ve en su espacio, vivimos en un país donde no todo se debe, pero todo se puede. No, pero la ley que dice, yo me tengo que quedar ahí, o me puedo quedar ahí, aunque me quieran sacar. Se puede quedar allí, aunque lo intenten sacar. ¿Ya? Entonces, pero como la incontinencia, el irrespeto de la ley es una cultura en el país, entonces siempre tratan de que eso no suceda. Sin embargo,
Cómo cuentan los votos es importante, cómo se llenan las actas también. Y ahora viene el otro elemento que usted pone en su pregunta, tecnología, cómo se transmiten los votos. ¿El lector biométrico es suficiente para decir que el proceso electoral va a ser transparente? No. La transmisión de resultados electorales preliminares es suficiente decir que la vamos a tener y ahora van a incluir a los diputados y van a incluir a las corporaciones municipales porque antes solo era para el nivel presidencial. ¿Eso es suficiente? Tampoco. ¿Por qué no es suficiente? Porque estos aparatos de tecnología ocupan programación. ¿Y quién programa? No programa inteligencia artificial, programa el humano, ¿verdad? Entonces yo siempre he insistido... Y una empresa que es venezolana. Bueno, una empresa que tiene origen venezolano y todo lo que se ha manejado en la media, o mejor dicho, en los medios de comunicación. Entonces... Para mí, como el dinero, como las elecciones primarias se financian con dinero público, lo menos que deberían conocer los movimientos internos es, como llaman en la parte de programación, el código fuente, para que usted sepa si es candidato, qué hace el código fuente y qué no hace, ¿verdad? Y no que se lo den, sino que lo conozca, que es diferente. Pero eso no pasa todavía, ¿verdad? Entonces... y es más, creo que ni saben que existe ese derecho de conocerlo. Pues deberían exigirlo, ¿verdad? Sin embargo, si no lo puedo yo pedir en una condición ideal, deberían de decirme, bueno, venga, conozca el código, cómo va a ser la cosa. ¿Sabe por qué, doctor? Porque en la inopia, en el desconocimiento pleno del asunto, entonces la gente empieza con un montón de escenarios y hay mucho pensamiento ectópico en el país, ¿verdad? Así como sus colegas ginecólogos hablan de embarazos ectópicos porque están fuera del lugar, así hay mucho pensamiento en el país ectópico. Aquí cualquiera dice cualquier cosa, pero no necesariamente tiene fundamento, pues. ¿Verdad? Hay mucho argumento, hay poco fundamento. Entonces, en un principio de educación, en una... acción más democrática, más de educación, debería ser ese un tema. Pero entonces le mencioné 4, la capacidad que tienen los cuerpos electorales para manejar la elección, el conteo, la transmisión de resultados, y esa transmisión de resultados cuando se da, mire, escuche esto, la irreversibilidad de los resultados. ¿De qué le recuerda esto? En 2017 no tuvimos irreversibilidad de los resultados. Y entonces, esos 4 de 11, me faltan 7 todavía, pero no me los voy a tomar, ¿verdad? Sino que esos 4 elementos a usted le deben dar la pauta al final de la jornada para decir, la elección cumple con estos requisitos y por lo tanto la elección es democrática. Yo puedo tener elecciones, pero no necesariamente que sean democráticas. Allá por Sudamérica, recuerda el año pasado que hubo una elección que fue declarada no democrática. En Venezuela. ¿Qué quiso decir esa declaración? Que la elección no cumplió con requerimientos. De hecho, es la misma empresa que está manejando las elecciones acá. Sí, pero fíjese, doctor, yo no estoy aquí para defender a la empresa, pero yo quiero buscar balances. Y fíjese que el problema no fue la empresa. El problema es que los resultados se transmitieron. ¿O usted escuchó que había problemas de transmisión de resultados? No. Usted lo que escuchó es que el organismo electoral nunca presentó los resultados y eso ya no es de la empresa. Y que María Corina Machado hizo un equipo de personas de recoger las actas y mostrar las actas. Y ellos lo tuvieron, pero no es la empresa en sí. El tema es el organismo electoral no lo tuvo. Y entonces viene el otro detalle. Yo a lo que aspiro es que en primarias y menos en la... Y aparentemente hubo un accidente del que presidía la empresa en Venezuela de un helicóptero o de un avión. No sé. Pero de ese detalle yo me quedo más con los hechos que conozco, específicamente con los hechos técnicos. Entonces, técnicamente yo no conocí de ninguna queja. Porque si entonces hubiese habido problema técnico, la oposición no tiene los datos. Sí, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es la función que tienen que jugar las 2 señoras y el muchacho que está ahí? Bueno, lo que ellos tienen que hacer es cumplir con lo que dice la Constitución de la República. Y lo que tienen que hacer también es cumplir con lo que dice la ley electoral, que es una ley de segundo grado.
en el sentido, y doctor, usted que ha tenido incluso participación política anteriormente, ¿qué es lo que dicen los partidos políticos en estas elecciones primarias? Que las elecciones son de ellos, ¿verdad? Son del partido. Pero si la elección es del partido, entonces hagamos una reforma constitucional para que las elecciones primarias las financie cada partido político. ¿Usted cree que tenemos los 86 votos para esa reforma? Difícil. Bueno, no, ¿verdad? Entonces, como el financiamiento es público, quiere decir que ahí, doctor, desde el 2012 le voy a dar esta cifra. Hay una cifra que a mí me indica, y cada vez que hago encuestas, que veo encuestas, yo no hago encuestas, que veo encuestas, usted siempre va a encontrar que 45 a 50 de los encuestados no responden, no saben, no responden. Desde el 2012 hay un dato que dice que 4 a 5 de cada 10 hondureños no tiene partido político, no tiene ascendencia, no tiene simpatía política. O no tiene preferencia de algún partido. O no tiene preferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las elecciones para los partidos políticos tienen financiamiento de gente que ni siquiera es partidaria. Entonces, le diría yo, busquemos a ver el ejemplo en Panamá. En Panamá los partidos van y eligen a sus autoridades para la elección general con la gente que está en su censo. Usted puede estar en el censo de un partido político, entonces que usted lo convoquen y vaya a elegir. Yo no estoy en el censo de ninguno de los que va a la elección, pero como aquí convocamos a 6 millones de personas, ¿verdad? A la totalidad, pero lo cierto es que de antemano hay un 40-50% de población que va a asistir a la votación. Pero bueno, cierro. ¿Cuál es la responsabilidad de los consejeros? Aplicar la ley. Y si no se aplica, aplicar la sanción. El problema, doctor, es que a veces no se aplica la ley, ¿verdad? Y peor la sanción. Y menos la sanción. Y cuando se aplica la sanción, por ejemplo, en la unidad de política limpia, ¿qué ha pasado? Siempre que hay sanciones, siempre que se va a expirar el plazo, ¿quién ingresa al terreno de juego? Como entrenador, como árbitro, el Congreso Nacional de la República. Interpreta y dice, no, vamos a ampliar el plazo 30 días y después, no, vamos a ampliarlo otros 30 días. Así, en lo que caemos es en un régimen de sanciones que no se cumple y por lo tanto viene a conformar parte de la impunidad impune que tenemos a nivel general en el país. Y ya no hablo solo de ¿Y ese tipo de acciones nos podrán sacar de un subdesarrollo permanente en el que nos encontramos como país? Mire, ¿a qué necesitamos llegar? Bueno, primero aceptemos que tenemos una anemia crítica en el tema de educación política electoral, ¿verdad? Y por lo tanto en vocación democrática. Y entonces, ¿cómo vamos a salir de esa anemia? Primero, ¿qué dijo Valle en su momento? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquel edificio, el Paraninfo, dice Valle que la educación es la primera necesidad del Estado. ¿Cierto? Eso tiene una acepción política electoral. Entre menos sabemos, minorías perviven. No viven ni sobreviven, perviven. Y en esa condición, entonces, ¿cómo vamos a salir cómo vamos a hacer cumplir el artículo 5 constitucional que usted lo tiene ahí en una edición de bolsillo? El propósito de todo gobierno en el país debe ser el último párrafo que esté que el artículo 5 está largo, pero le dicen el primero que el propósito de todo gobierno debe ser el desarrollo social económico del país. Doctor, si la gente que ha gobernado o en su defecto ha de gobernado, o en su defecto de gobierna, hubiese cumplido la mitad más uno de las promesas de campaña, nos debería estar sonriendo otro panorama, ¿verdad? El desarrollo social y económico del país. Pero en este momento no es cierto. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, la medida más inmediata para salir adelante en el país debe ser la educación. Ahí hay un canal de televisión que dice que la educación te cambia la vida.
Y bueno, yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Pero como el asunto ha sido más bien promesas de campaña, así como en el mercadeo, publicidad engañosa. Usted va y dice, mire, hey, qué bien, el artículo está 100 lempiras. Pero cuando llega a preguntar por el artículo, le dicen, no, mire, ahí abajo dice, desde una letra pequeñita. Entonces, publicidad engañosa. Y eso lo hace, eso es ambidiestro, doctor. Derecha, izquierda, todos han caído en ese problema. Hoy todavía tenemos publicidad engañosa, lo que pasa es que en el 2021 también el hartazgo es bárbaro, ¿verdad? Y el hartazgo le dice a la población, te va a ir mal, pero mejor que te vaya mal aquí y no que te siga yendo mal por acá. Y en ese punto creo... Fue peor la cosa. Bueno, sí, pero como decían mis padres, para pelear se ocupan dos. Entonces, ¿qué me generó lo otro? Papo, 12 años, hombre, de latrocinio, 12 años de que alguien dijo, y usted lo conoce muy bien, yo sabía, pero me iba a afectar. No, eso no es correcto. Pero son los mismos. Son los mismos, sí, pero no es correcto. Son los mismos de antes, los mismos de ahora y los mismos de después. Y entonces cuando usted ve las nuevas camadas, como dicen popularmente, y los ve que están reproduciendo los mismos modelos, hay que preocuparse. Pero ¿por dónde pasa el asunto? El asunto pasa porque hay que educarse. Pero no solamente educarse, doctor. ¿Sabe por qué? Porque alguien se puede educar, pero si va a poder más la parte estomacal que la parte visceral, entonces vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Entonces sí creo yo que el punto es por la educación, porque si estamos educados, vamos a respetar más la ley, tal vez. Y esa es la única vía por donde nosotros podemos aspirar a buscar un cambio. Porque realmente se maneja que han habido gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda hasta ahora. Sí. Pero realmente si usted ve, ambos sectores han sido gobiernos populistas, gobiernos de un corte aparentemente socialista o pseudo socialistas ambos, porque de derecha no tienen nada, ninguno de los que han estado. Y realmente manejan la teoría que manejó póngale usted, Suazo Córdoba, Ascona, quien venía después, Callejas, etcétera, etcétera, Carlos Flores, Maduro, todos tuvieron un sistema populista de andar dando dádivas, dando canastitas, saquitos, bolsitas y toda la cuestión, pero a ninguno le preocupó realmente establecer los pilares de desarrollo de un país. Y todos prometieron lo mismo: seguridad, salud, educación, salud, seguridad, educación, trabajo, salud, educación, educación, salud y trabajo. O sea, todos, y solo cambiaban el orden de los factores que prometían, y hasta el día de hoy, y estos se molestan porque hasta el día de hoy tenemos lo mismo de los mismos. Esa triada que usted trae, esos tres elementos, ¿verdad? Agravados con que hoy la elección primaria cuesta 2.000 millones de lempiras. Y que debe servir esa elección primaria para mejorar, porque esa fue la razón por la que existe la elección primaria, debe mejorar la democracia interna de los partidos. Debe tener la certeza de que si usted ganó, a usted lo nombren ganador y no a mí, ¿verdad? Pero esas son cosas. Si eso no resulta, para mí ya no será inversión en democracia, será gasto. Doctor, mire, el artículo 1 de la Constitución de la República, si gusta leerlo, bueno, se lo leo, dice: Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y, mire esto, y el bienestar económico y social. Si los gobiernos que hasta hoy están hubiesen cumplido, reitero, con la mitad de sus promesas, probablemente el bienestar económico social transpiraría, ¿verdad? Como cuando uno suda, pues, se notaría, pero no.
Pero entonces, ¿a qué nos lleva el asunto? Bueno, a que el Consejo Nacional Electoral tiene, y quienes están ahí deben hacer cumplir la ley, dijimos, ¿verdad? Segundo, de que además al estar en esa función el resultado sea creíble. Pero si es que hay algo que ha venido también en la conducta histórica, y usted la conoce muy bien, si usted me gana a mí, yo le voy a decir de inmediato que usted me ganó, no porque usted tuvo mayor aceptación y apoyo, sino decir, no, el doctor Ronnie Portillo me hizo fraude. ¿Se ha fijado en esa conducta? Pero esa conducta no es solamente nuestra, pues en todo el continente latinoamericano usted va a encontrar de que a veces el que no gana, hay acusaciones de fraude electoral desde la izquierda o desde la derecha. Qué bueno nos pasara, doctor, como en Panamá, ¿verdad? Que el presidente del Consejo Nacional del Tribunal Supremo Electoral llama al que ganó por teléfono y le dice, usted ganó, venga. ¿Se imagina usted esos pasos? Entonces, la función del Consejo Nacional Electoral va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque los partidos políticos con ese son de que la elección es de ellos, quieren gobernarse ellos solos. Pero la Constitución dice que hay un organismo electoral que rige toda la parte electoral y la parte de consulta directa. O sea, referendo, plebiscito, consulta popular. Y en ese punto, el problema con las primarias también, doctor Portillo, es que y lo dije anteriormente, los organismos electorales son los que salen más golpeados. En este caso, eso de que los organismos electorales sean más golpeados, vamos a irnos a una pausa, pero sí, al retornar vamos a profundizar en el siguiente sentido. La responsabilidad como seres humanos y como hondureños que le deben el honor a esta tierra que los vio nacer y no a sus patrones que los nombraron en esos puestos. Pero vamos a hablar de ese tema al retornar de la pausa. Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual se analiza la problemática nacional, pero entendemos que a través del diálogo se brindan las mejores soluciones. Hoy estamos hablando de un tema electoral, por supuesto, abocados en este año electoral, primero a un proceso electoral primario e interno de algunos partidos políticos, así como a final de este año en el proceso electoral general, donde tendremos la oportunidad de poder elegir a las autoridades del país, pero ojo con esto, a nuestros empleados que van a dirigir el país los próximos 4 años. Y que quede claro que son nuestros empleados que vamos a elegir a través de una elección. No es que vamos a elegir a una monarquía para que nos mande a nosotros. Es que vamos a elegir a nuestros empleados y tenemos que pedirles la factura, tenemos que pedirles cuenta. Aunque les moleste que comentemos de esta forma, el problema que ha existido en el país es que no estamos acostumbrados a pedirle las cuentas de lo que nosotros hacemos cada 4 años, ejercer el sufragio, a los que se aprovechan durante esos 4 años, cada 4 años, de hacer lo mismo, porque son los mismos, entre las mismas familias, entre los mismos grupos, que manejan este hermoso país. Pero para entender esta temática, tenemos a una persona que conoce profundamente el tema, el ingeniero Gómez, y gracias por acompañarnos. Es importante en esto lo que le dije antes de irnos a la pausa. Sí, pero primero voy a hacer una alusión a lo que usted acaba de mencionar. Traducido en el lenguaje político, eso se llama representación política. Y la representación política, por teoría, ¿verdad?, indica de que aquellos que la población sale a elegir, que es el nivel ejecutivo, la corporación municipal, el Congreso Nacional de la República, deberían cumplir con requisitos, y uno de ellos es rendir cuentas a la población. Porque usted no elige una monarquía, es correcto, muy bien, usted elige a quién le va a representar con su votación en los diferentes niveles de cargo de elección popular. Ese es el concepto.
Entonces, que se molestan, sí, pero porque así como la población probablemente no tenga esa costumbre de pedir cuentas, lo cierto es que los que tienen que dar cuentas tampoco la tienen. No se educan para dar cuentas. Aquí hay una señora nada más que yo sé que por lo menos hace ahí el intento de rendir cuentas. Pero después de ahí, Nadie vale más. de contar, ¿verdad? Entonces, y volviendo al tema de antes del segmento de la pausa, sí, hacer una gestión pública depende de principios, ¿verdad? Yo conozco, doctor, así como usted conoce, gente que, para mí los dos principales criterios son los siguientes, o las dos etapas más, y la segunda es más complicada. ¿Quién es el doctor Ronnie Portillo ante el poder? ¿Es usted o deja de ser usted? ¿Cierto o no que usted conoce gente que deja de ser ella misma? Yo conozco gente aguerrida, gente que es eventualmente progresista al máximo, pero ante el poder desapareció. Y el segundo es más complicado. ¿Quién soy yo cuando tengo el poder? ¿Soy yo o me transformé en algo más? Y generalmente esa transformación no es para bien. ¿Tengo el poder para servir o tengo el poder para servirme? Ya. Entonces, doctor, entramos en aquello de que en el país generalmente estamos pensando cada 4 años cómo va a ser la cofradía que viene. La cofradía en su cuarta acepción, según el diccionario de la lengua española, es junta de ladrones, en su acepción más perversa. Entonces usted dice, ¿y cómo va a ser la cofradía que viene? ¿Va a cambiar de nombres o ya no va a haber cofradía? ¿O va a haber cofradía, solo va a tener diferentes nombres? Respuesta breve, A o B, C, todas las anteriores. Entonces, en ese punto es, ¿y cuál es el criterio? ¿Cuál va a ser el concepto? ¿Cuál va a ser el principio que va a aplicar? Esperemos que los consejeros, las consejeras y el consejero tengan la entereza para poder hacer cumplir su cargo, en primer lugar, se juramenta ante la Constitución de la República, ¿verdad? Eso puede ser simbólico ahora, en una etapa tan relativista como la que vivimos, pero antes significaba un compromiso, ¿verdad? Era como similar, doctor, usted vivió esa época donde la palabra era suficiente. Ahora no. Yo estuve al habla con un político en esos tiempos, que usted lo conoce muy bien, y me decía, es que tenés que aprender que en política a veces el sí es no y el no es sí. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, esperemos que los consejeros sean consecuentes con lo que les toca administrar. Hay uno de ellos que es tan efervescente, que es tan impulsivo, tiene un impulso incendiario, maestro, que bien puede incendiar un edificio público o uno privado, ¿verdad? Pero que eso lo use para cuidar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento y que obviamente la función de estos consejeros, independientemente que cuando tengan que aplicarle una sanción al partido político que ahí les puso, lo hagan, ¿verdad? Pero le voy a contar, por lo menos a los que yo acompañé, que usted conoció, en algún momento se desprendieron de la camisa, ¿verdad? Pero también les trajo siempre presiones, pues. Pero lo que idealmente necesitamos es que el Consejo Nacional Electoral sea el árbitro correcto y no nos vaya a dar más de los 90 minutos como aquel árbitro Barton, creo que se llama, de El Salvador, que dio más minutos hasta que había que empatar y ganar. Entonces, porque el Consejo Nacional Electoral es el árbitro en la justa electoral. No sé si le contesté su pregunta. Definitivamente sí, pero cabe la duda en este sentido entonces de que ¿qué posibilidad tenemos entonces nosotros de, en lugar de ir a un proceso electoral democrático, caigamos en un proceso no democrático y con situaciones en las cuales pueden comprometer la tranquilidad de la generalidad del pueblo? Exacto. Bueno, el proceso electoral debe crear certeza, ¿verdad? Certeza.
La certeza va a crear estabilidad y la estabilidad debe crear un ambiente fuera de violencia, ¿cierto? Desde el 2009 nosotros vivimos en un ambiente de violencia enorme, una polarización enorme que crea una violencia a nivel general y una violencia a nivel política. Pero de política en general, pero también violencia contra la política, contra las mujeres. Entonces, de la conducción del proceso electoral depende el tema de la estabilidad y el tema de la paz. Ahora, el proceso electoral en Honduras ha mejorado. El 2017 sabe que lo que no dijo la OEA no lo quiso decir porque la OEA es un organismo político, ¿verdad? Y en política usted sabe, no lo desconoce, que aquí no se juega mucho, se juega con un lenguaje figurado a veces, ¿verdad? Y no se dicen las cosas como se deben de decir, pero la OEA lo que dijo de ese proceso general 2027 del general, ¿qué dijo? Un proceso de escasa calidad técnica. ¿Qué debió haber dicho, doctor? Un proceso no democrático, pero no lo dijeron. 2021, le cuento que el proceso mejoró y Honduras entonces logró salir de ese 2017 al 2021 a un proceso que tiene mejor calificación. ¿Qué debe pasar en este proceso primario? Que esa calificación del proceso general no nos venga abajo y que la calificación del proceso general se mantenga en el peor de los resultados, en el peor de los escenarios, pero en el mejor pueda mejorar. Porque lo que se mide es la calidad. Con este tema de la transparencia y la integridad electoral, le da otra medida más adelante que es el índice de la calidad de la democracia que tiene. La democracia que hoy nosotros tenemos es una democracia lábil, débil, ¿cierto? Y entonces, pero aquí el asunto es mejorarla, pues, pero cada 4 años tenemos la oportunidad, o la mejoramos o la desmejoramos. El proceso primario del 2012, ¿lo recuerda, doctor? Conflictivo, complicado, ¿ah? Y esperemos que en este 2025, pues, sea menos conflictivo que el 2012. El partido de gobierno solamente tiene 2 movimientos. Ahí prácticamente usted puede aplicarle ese adagio popular que dice tigre suelto contra burro amarrado, ¿verdad? En la competencia. En el partido primero de los 100 años y más, que es el partido liberal, pues ahí hay competencia. Lo que hay en este momento es un canibalismo político interno complicado, como siempre ha solido ser. Y en el Partido Nacional, pues obviamente no pueden negar que los 12 años de los gobiernos anteriores tienen que seguirle pasando factura, ¿verdad? Sin embargo, pues hay varias gente que es fiel al partido y ahí están. Pero esos 3 partidos políticos, usted me pregunta por los consejeros, pero yo también le diría, el proceso primario es también responsabilidad del partido político y sus autoridades, de los movimientos internos y de los precandidatos y precandidatas, porque ellos también tienen que poner su voluntad para poder contenerse ante varias situaciones que se dan y que vienen y que ante la polarización enorme que tenemos, hoy somos más sensibles que ayer, ¿verdad? Y entonces políticamente ni digamos, y eso no es más que la responsabilidad que deben de tener los partidos políticos. Alguien me preguntaba, ¿y cómo vamos a hacer con el tema de las redes? Pues las redes no tienen ningún control en el país. No tenemos una ley de protección de datos en el sentido estricto del uso de las redes. Pero tampoco estamos buscando el efecto comparado y decir, si aquel lo tiene, ¿cómo lo vamos a adaptar a nosotros, verdad? Y hoy por hoy, entonces, la regulación debe ser autorregulación. Y eventualmente el organismo electoral, se llame Consejo Nacional Electoral o el adscrito que se llama Unidad de Política Limpia, así se le denomina, pongan las regulaciones en el caso y por lo menos hagan sanciones morales, ¿verdad? Pero mientras eso no se dé, las dudas son válidas. En este momento no se mira un panorama tan conflictivo para las elecciones primarias.
sino se mira más bien el trabajo que cada movimiento tal vez hace y una que otra crítica entre ellos mismos, pero no se mira como en otras ocasiones aquella euforia. Y como son elecciones primarias de cada partido, pues la membresía de cada partido es la que realmente va a participar para podernos dar al momento de ir a las elecciones generales los representantes que ellos pondrán. Si ellos quieren dejar a los mismos que han mantenido siempre en esa situación, es cosa de ellos, porque no sé usted cómo verá el panorama para las elecciones generales. Si puede haber la cabida de un outsider, puede haber la cabida de una posible alianza, si puede haber la cabida para realmente desplazar a esos malos hondureños que se han enquistado en cada una de esas instituciones políticas y que hasta el día de hoy no nos han dejado nada de desarrollo, ni social ni económico, como lo dice en la Constitución de la República. Es correcto. Entonces, ¿cómo visualiza usted esta situación para las elecciones generales? Mire, doctor, el detalle con las elecciones primarias en Honduras es que están convocados 6 millones de habitantes. O sea, el listado definitivo de electores es de 6 millones. De esos 6 millones, 1.5 a 2 están fuera del país. Y yo no tengo datos precisos y probablemente usted tampoco, porque ninguna institución le puede decir con certeza cuántos son los que están afuera. Pero ese 2 millones, résteselo a los 6. ¿Cuántos estarán habilitados para votar? 4. Lo ideal sería que los que están en el censo del partido 1, 2 y 3 fuesen los que fuesen a elegir. Pero como está convocado toda la gente, entonces hay la posibilidad de que entre 500 a 600 mil nuevos votantes que está ahorita en la elección primaria y que en noviembre del próximo año van a ser 700 mil, 800 mil nuevos votantes cada 4 años, están invitados a participar en las elecciones generales. Pero ahorita en las elecciones primarias no solo es la gente del partido, están invitados todos. Yo no tengo partido político en ninguno de los 3. Yo soy, como tiene usted aquí yo soy Pino, socialdemócrata. Entonces, y conste, yo no se lo traje, ¿verdad? Entonces, hay 4 millones y 4 a 5 de cada 10 no tienen partido político. ¿Cómo le queda ahí la cifra? Que de 4 deberían obligatoriamente de votar 2 millones, ¿verdad? Pero las proyecciones que hacen desde los partidos políticos, ¿cuál es? El que gana con 1.5 millones de votos. Y en 3 partidos, ¿cuánto nos hacen 1.5 millones de votos? 4.5. Tenemos más votos que censo al final. Pero ¿quiénes van a decidir el asunto? Ese grupo de 4 a 5 que de repente decide ir a votar para un partido político y no están convocados, pues es su derecho, ¿verdad? Ahora, pero normalmente el que no le interesa a un partido no va a la elección interna. Bueno, pero recuerde... Y normalmente los que van porque son allegados mucho a su partido y otros porque son obligados, porque si no los despiden del trabajo. O porque tuvieron alguna... no les dan participación en el posible trabajo que les han ofrecido o en el bono que se les han ofrecido, o porque etcétera, tuvieron etcétera. Alguna eventual persuasión también, porque no hay que quitar la persuasión de esto, ¿verdad? Ahora, para el tema de las generales, ahí será tan complicado como en las primarias. Mire, por ahí hay un personaje que anda diciendo en este momento, la credibilidad del CNE, la biometría, dándole la biometría. Si esta fuese la ley electoral anterior, la del 2021, a esa le llamaron la ley del fraude. Y a la después del 2021 le llamaron la ley de la transparencia. ¿Es la ley la del fraude o la transparencia? No, son las personas. Es la biometría, es el lector biométrico el que me va a declarar a mí que ese... No, es las personas, porque el lector biométrico tiene un programa y lo hacen las personas. Es la transmisión de resultados electorales preliminares la que me va a decir per se, por sí misma, de que estamos en un proceso completamente transparente. Tampoco, porque eso es programación. Ahí lo que quieren quitar nada más es lo de utilización del cloro que se utilizó en las elecciones internas cuando ganó Reina. Pero mire, doctor, mire cómo somos. Se pone la biometría,
Pero se deja la mancha del dedo meñique. ¿Usted ha escuchado en el área rural que dicen albarda sobre aparejo? Ujú. Entonces, si el lector biométrico, si es que usted va a votar y pone su huella, le va a decir, bueno, Ronnie Portillo ya votó, no puede votar más. ¿Verdad? Pero le van a manchar la huella. ¿Y sabe cuál es el problema? Dos problemas tengo yo con eso. Uno, albarda sobre aparejo. Si hasta el lector biométrico, ¿para qué me van a manchar? Y el segundo, y es que la tinta es gratis, pues. Tienes presupuesto. Cuando aprobaron el primer presupuesto de 1.500 millones de lempiras, decía la partida para biometría 70 millones, doctor. Y cuando fueron a la licitación, la biometría cuesta 220 millones de lempiras. Vale. ¿Cuánto es eso? Arriba del presupuesto. Y fíjese que en este momento me han estado llamando un montón de personas porque tienen una diversidad de cáncer, que no les están haciendo la radioterapia, pero que en una institución privada le cobran a unos, porque son varios, a unos 70,000, otros 80,000, otros 90,000 para los ciclos de radioterapia, porque son diferentes tipos de cáncer. Sí. Y me llaman a mí para ver en qué les podemos apoyar. Y esto me asusta con esas cantidades de dinero que usted me está diciendo, porque por Dios santo, ¿no podríamos utilizar un poquito de ese dinero para reparar o para comprar o para tener un aparato en el hospital público para que salve la vida de algunas personas? Pero usted, o se le paga a la privada esa cantidad. Usted que está inserto, usted que fue educado, usted que está en ese tema de salud, ya lo mencionó dentro de la triada, ¿ah? Salud, educación, seguridad. ¿Ah? Entonces, tenemos un proceso electoral caro. Y yo he venido insistiendo desde que fui suplente en el Consejo Nacional Electoral. Hay que buscar cómo el proceso primario no se vuelve oneroso. Y si reitero, si el proceso electoral me va a dar tranquilidad, paz, certeza de que usted ganó. ¿Y de repente nos quieren llevar a una tercera, segunda, cuarta y quinta vuelta? No, mire, pero en realidad la segunda vuelta es más necesaria que incluso la elección primaria para que la financie el Estado. Claro, el Estado no podría financiar primaria, general, consulta popular, segunda vuelta. No. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en una segunda vuelta porque, como dice usted, ¿cómo es? Albarda sobre aparejo. Albarda sobre aparejo, sí. Porque si usted escoge en las elecciones primarias a los que van a representar ese partido, ya escogió, se supone, los mejores de ese partido. Aunque no es así porque siempre escogen a los mismos. Porque a los mismos se inquistan ahí. Pero para las generales, hombre, que participen y que termine eso, porque si no, vamos a estar los 4 años en procesos electorales. Bueno, lo cierto es que hay que hacer una evaluación, porque tampoco podemos seguir erogando tanto dinero. Definitivamente. Porque hay que priorizar. Hay que hacer inversiones en educación, hay que hacer inversiones en salud, hay que hacer inversiones en seguridad. Pero si en cada momento hay un 30% de goteo, entrecomillado, de esos presupuestos, o coimas, pues, ya amolamos, ¿verdad? Porque me estaban contando que en otras regiones, si vale el quirófano cuesta 100 millones de lempiras, por poner una idea, actualizarlo, y creo que en el hospital escuela han dejado como 5 o 6 quirófanos a medio andar. Si van a sacar de ahí el 30%, se lo añaden. O sea, vale 100 millones, 130 millones de lempiras. El problema es que por acá, de los 100 millones es que salen los 30. Y entonces ya no eran 100, ¿verdad? Eran 70. ¿Cómo cree usted, porque ya estamos finalizando el programa, que podemos lograr un proceso electoral limpio más que en las primarias, en las generales? Y lo que le pregunté, que no me aclaró ahí de las posibilidades de lo que van a hacer en las elecciones primarias los partidos que están, ya se sabe a quiénes van a poner, que son los mismos de los mismos que están en este gobierno, los mismos que estuvieron en el gobierno anterior y los mismos que estuvieron en el gobierno antes que el anterior, o sea, los mismos de los mismos. Eso significa que para las generales vamos a ir con los mismos en los mismos partidos y que hay posibilidades de alianzas sí, o hay posibilidades de outsider.
Entonces, ¿cómo Bueno, mira usted ese panorama? la opción uno es las posibilidades de alianza, ¿verdad? El partido que puede tener mayor peso en ese tema es el Partido Liberal. Pero el Partido Liberal primero debe vencer su segunda vuelta electoral interna. Es decir, que los que no ganen apoyen al que gana. En los últimos 3 procesos electorales se han dispersado. Y como se han dispersado, han perdido la enorme cantidad de votos que han perdido. Entonces, ellos tienen una oportunidad y tienen una amenaza. La opción 1. La opción 2 es que se pueda construir algo dentro de lo que denominamos candidaturas independientes, ¿verdad? Va a haber una oportunidad para hacerlo a nivel de corporaciones municipales. De hecho, en San Pedro Sula ya están armando una persona que fue de la huelga de los fiscales de aquel tiempo, y la posibilidad de hacer nóminas completas para diputados por Francisco Morazán y Cortés, y obviamente el tema de alguien que venga fuera de los partidos políticos o que sea de un partido político pero no esté con el partido político y pueda buscar concitar, traer diferentes ideas, diferentes personajes. Son las 2 posibilidades que se tienen. Si no hay un tratamiento integrado y múltiple, sí, puede ser un outsider. Lo que pasa es que el outsider no se ve en este momento, y el que era ya no es, ¿verdad? El que era probablemente no era ni fue, pero ya no es. Entonces, ¿pero habrá tiempo para eso después de ¿habrá tiempo para eso? Sí, todavía hay tiempo. Yo creo que, doctor, hay que esperar el 9 de marzo. Hay que esperar el 9 de abril cuando hagan la declaratoria. Y yo creo que va a encontrar usted algunas mesas que se van a abrir donde tienen que platicar incluso los que no quieren platicar. ¿Sus palabras finales? Von Bismarck fue canciller alemán y dijo que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Pasen buen día. Muchas gracias. Gusto de saludarlo. Gracias. Quiero decirle lo siguiente. ¿Queremos realmente nosotros aquí que Unidos en Diálogo, el diálogo sincero, sí, y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños? Hasta el siguiente programa.